Guanajuato, 17 de septiembre de 2023, 7:42 de la mañana. La primaria Lázaro Cárdenas, en la colonia Santa Teresa, ya estaba llena de ruido, mochilas abiertas y niños discutiendo por un lápiz mordido. Era un lunes normal, de esos en los que las maestras llegan con sueño y los niños con energía de sobra. La maestra Reina Solís, de 39 años, caminó entre los pupitres repartiendo hojas de colores. Llevaba el cabello recogido, ojos cansados, pero un tono de voz firme que siempre ponía en orden a los 28 alumnos del 3B. Para todos, Reina era solo una maestra más. Para todos. Menos para los que realmente sabían quién era. Pero esa mañana nadie lo imaginaba. Esa mañana ella solo quería terminar el mural del mes patrio. A las 7:49, antes de que Reina diera la indicación de abrir los cuadernos, se escuchó un estruendo seco, como si un tráiler hubiera chocado contra la barda de la escuela. Los niños soltaron pequeños gritos. Ella levantó la vista, y su rostro se ensombreció. Detrás de la reja principal, justo frente a la cancha, comenzaron a aparecer hombres armados, vestidos de negro, con chalecos tácticos y pasamontañas. El logotipo verde fluorescente en las mangas dejó sin aire a Reina. CJNG, Cártel Jalisco Nueva Generación. No eran rumores, no era un audio de WhatsApp, no era un susto. Era el infierno entrando a la primaria más pobre de la zona. «Maestra, ¿qué está pasando?», gritó Estrellita, de 7 años, abrazando su mochila rosa. «Maestra, me da miedo», sollozó otro. Los pasos de los hombres resonaron en los pasillos como martillazos. Un par de disparos al aire hicieron que los vidrios del salón vibraran. Reina sintió como su corazón le golpeaba el pecho. No era miedo, era una rabia enorme, fría, una rabia muy vieja. «Todos al piso», susurró ella, con un tono que los niños jamás le habían escuchado. Ni un grito, ni una duda, solo autoridad. Los pequeños obedecieron, lloraban, tiritaban. Algunos rezaban bajito, como sus mamás les enseñaron. Y fue ahí, viéndolos acurrucados contra el piso polvoso, cuando Reina sintió un fuego en la garganta. Ella había vivido escenas así antes, demasiadas veces, en otros uniformes, en otras tierras, pero nadie en la escuela conocía esa parte de su historia. La puerta del salón golpeó contra la pared. 3 hombres entraron. Uno apuntó hacia ella con un rifle. «Tú, maestra, tú vienes con nosotros. Traemos un mensaje para ti». Reina no contestó. Solo levantó las manos y respiró profundo. Ese no era el miedo de una maestra. Era la calma de alguien que sabía exactamente quiénes eran ellos. Y sabía, también, que tarde o temprano vendrían. Porque lo que nadie en ese salón sabía, ni directores, ni padres, ni los mismos hombres armados, era que la maestra Reina, la mujer de manos temblorosas que enseñaba tablas de multiplicar, había tenido otra vida. Un nombre secreto, un expediente clasificado, una historia que el Cártel Jalisco Nueva Generación jamás pensó encontrar en una primaria rural. Y lo que estaba por ocurrir en las próximas horas cambiaría todo el mapa criminal de la región. Si eres de México, dime en los comentarios de qué estado me estás escuchando, porque lo que viene a continuación te va a poner la piel helada. La verdad es que nadie en la escuela sabía realmente quién era la maestra Julia. La miraban como cualquier docente, estricta, puntual, siempre con su suéter beige y ese peinado recogido que jamás cambiaba. Pero detrás de esos lentes y esa sonrisa amable, había una historia que podía incendiar medio estado. Aquella mañana, cuando los hombres armados rodearon las aulas, Julia hizo algo que desconcertó a todos. No corrió, no gritó, no se escondió. Simplemente cerró el libro de matemáticas, respiró hondo y dijo a los niños: «Hagan silencio y no se muevan». Sus alumnos la obedecieron como si su voz tuviera peso de acero. Afuera, los hombres del Cártel Jalisco Nueva Generación ya habían tirado la puerta de la dirección. Gritos, pasos, el eco de botas golpeando el eco vacío del pasillo.
una secretaria llorando, un maestro intentando esconder a los demás grupos. Y mientras el caos se extendía, Julia se quedó de pie, sin temblar, como si lo que venía no fuera nuevo para ella. 3 minutos después, la puerta de su salón se abrió de golpe. Entraron 3 hombres encapuchados, fusiles en mano. ¡Todos contra la pared!, gritó uno. Los niños empezaron a llorar. Pero Julia, con una calma que desconcertó incluso a los sicarios, levantó la mano y dijo: «Con ellos no te metas. Yo soy a quien buscan». Los 3 hombres se miraron entre sí. «¿Tú?», dijo el que llevaba la radio. «No, señora. Nosotros venimos por una mujer muy específica». Julia sonrió, como si hubiera esperado esa frase durante años. «Pues aquí me tienen», respondió. «Diles por radio que ya encontraste a Sombra Vieja». El hombre se congeló. Los otros dos retrocedieron un paso. Sombra Vieja. Un nombre que muy pocos querían pronunciar. Un fantasma. Una pieza clave que había sembrado problemas en Michoacán una década atrás. Y que, supuestamente, estaba muerta. «¿No estás diciendo eso en serio?», susurró el sicario. Julia se quitó los lentes lentamente, dejando ver una mirada dura, helada, tan distinta a la de una maestra común. «Dilo por radio», repitió, «antes de que todo esto termine peor para ustedes». El sicario obedeció. Marcó. Una voz ronca contestó al instante: «¿Qué pasó?». «Jefe, creo que encontramos a la mujer que mencionaron. Dice que ella es Sombra Vieja». Hubo un silencio largo, muy largo, hasta que la voz al otro lado soltó: «No la toquen, no la provoquen. Estoy en camino». Los hombres tragaron saliva. Julia, mientras tanto, miró a sus alumnos y dijo con una firmeza que no admitía discusión: «Nadie sale, nadie habla, y pase lo que pase, confíen en mí». Entonces, lentamente, llevó la mano hacia la parte interna de su suéter. Los sicarios levantaron sus armas al verla. Pero ella solo sacó una placa vieja y desgastada del gobierno federal, cubierta por años de polvo y olvido. «Esto no lo he mostrado en mucho tiempo», murmuró. «Pero hoy era inevitable». Y cuando alzó la placa frente a los sicarios, el aula quedó envuelta en un silencio que pesaba como plomo. La maestra más tranquila de la escuela, la que contaba cuentos a sus alumnos, la que siempre llevaba galletas en su bolso, no solo había sido agente encubierta, había sido la mujer que, años atrás, destrozó uno de los laboratorios más importantes del cártel Jalisco Nueva Generación, y vivió para contarlo. Pero ese no era el único secreto que nadie en la escuela conocía. Ese era solo el primero. El silencio en la escuela era tan profundo que hasta el zumbido de los fluorescentes sonaba como un trueno. Los sicarios, antes tan bravucones, ahora parecían estatuas. Miraban a Julia, o Sombra Vieja, como si estuvieran frente a una leyenda que jamás pensaron ver respirando. 10 minutos después, la puerta del salón volvió a abrirse, pero esta vez no con violencia, sino con una calma que helaba la sangre. Entró él, un hombre robusto, barba recortada, mirada de acero y un chaleco táctico sin insignias. No venía encapuchado, no lo necesitaba. Todos lo reconocían. Era el Culebro, uno de los operadores más antiguos del cártel Jalisco Nueva Generación en Michoacán. Un hombre que llevaba tantos años en el negocio que ya parecía parte del paisaje delictivo del estado. Los niños se apretaron unos contra otros. Los maestros que alcanzaron a verlo desde los pasillos se echaron atrás, tragándose un grito. El Culebro entró, cerró la puerta con un golpe firme y miró a Julia con una mezcla rara de odio, sorpresa y algo parecido al respeto. «Así que sí eras tú», dijo, caminando despacio hacia ella. «Te escondiste bien, vieja amiga». Julia no se movió, no retrocedió. Su voz salió firme y cortante. «Tú y yo no somos amigos, Culebro. Jamás lo fuimos.
El hombre soltó una sonrisa torcida. Eso depende de cómo quiera verlo cada quien. Tú me arruinaste un negocio hace años, pero también me salvaste la vida sin querer. Julia entrecerró los ojos. No vengas con cuentos. Sé perfectamente lo que hiciste. Y también sé por qué estás aquí. El culebro dejó de sonreír. Su rostro cambió por completo. Aquella dureza que usaba para infundir miedo se volvió, por un instante, humana, o lo más cercano que alguien como él podía llegar a ser. Estamos aquí por tu hijo, Julia. La maestra sintió un golpe en el pecho, un golpe seco, profundo, que la dejó sin aire por un segundo. Sus alumnos la miraron confundidos. Los sicarios intercambiaron miradas tensas. ¿Mi hijo?, preguntó ella con incredulidad. No tengo hijos. El culebro se acercó más, tan cerca que Julia pudo oler el polvo de la calle impregnado en su ropa. Sí tienes, respondió en voz baja. Y está desaparecido. Julia apretó los labios. Estaba a punto de responderle algo, pero el culebro levantó una mano, como pidiéndole que no interrumpiera. Hace meses, alguien filtró información del cártel Jalisco Nueva Generación a las autoridades. Una fuga enorme. Documentos, ubicaciones, rutas, contactos. Nos costó millones. Nos costó gente. Y empezó gracias a un muchacho. Un muchacho que decía que había sido criado por una maestra muy estricta. Un escalofrío recorrió la espalda de Julia. Tenía años sin escuchar nada de él. Años intentando no preguntarse dónde estaba, qué hacía, si seguía vivo o no. ¿De qué estás hablando?, logró decir. El culebro sacó una carpeta gruesa, llena de fotografías. La lanzó sobre un pupitre. Las imágenes se regaron entre los crayones y cuadernos de los niños. Ahí estaba, el rostro de un joven de unos 20 años, ojos negros, mandíbula fuerte, la sombra de un dolor que parecía no quitarse nunca. Él dice, continuó el culebro, que tú lo dejaste en manos de la guardia hace años, para protegerte, y que ahora te necesita. Julia sintió como el mundo se le encogía. Los niños la miraban sin comprender. Los sicarios ahora parecían testigos de algo que ni ellos estaban preparados para escuchar. El culebro se cruzó de brazos. Y te lo digo de una vez, no estamos aquí para matarte. Estamos aquí porque ese chamaco, tu chamaco, nos tiene metidos en un problema enorme. Y tú, señaló con el dedo, eres la única persona que puede sacarlo con vida. Julia respiró hondo, muy hondo. Y por primera vez desde que todo empezó, pareció quebrarse. ¿Dónde está?, preguntó con la voz temblorosa. El culebro tardó unos segundos en responder, y cuando lo hizo, la respuesta cayó como un balazo dentro del aula. En manos de los contras, y si no lo recuperamos hoy, lo van a desaparecer. El corazón de Julia se detuvo un instante. La escuela estaba rodeada. Los niños lloraban. Los maestros no podían entrar ni salir. Y ahora, la maestra que todos creían normal tenía que enfrentar al pasado que había intentado enterrar durante años. La pregunta ya no era si se iba a involucrar. La pregunta era si iba a llegar a tiempo. Julia sintió que el aire del salón se hacía pesado, casi irrespirable. Los niños la miraban con esos ojos llenos de miedo que solo un niño puede tener cuando sabe que algo terrible está pasando, pero no entiende qué. Y ella, la mujer que había pasado años enseñándoles tablas, valores y cuentos, ahora tenía las manos temblando sobre la foto de un joven que había jurado olvidar. El culebro esperó en silencio. No por respeto, sino porque sabía que Julia solo tenía un camino posible. La decisión era obvia, dolorosa, peligrosa, pero inevitable. Finalmente, Julia levantó la mirada. Sus ojos ya no eran los de una maestra, ni los de una exagente. Eran los de una madre rota, traicionada por el destino, pero con suficiente rabia acumulada como para incendiar un estado entero. «Quiero verlo», dijo. «Llévenme con él». El culebro negó con la cabeza.
No es tan fácil. Los contras lo movieron hace una hora. Nadie sabe a dónde. Solo tenemos una pista. Alguien dentro de esta misma escuela les dio información. Julia frunció el ceño. ¿De esta escuela? ¿Quién? El culebro respiró hondo. Una persona que tú conoces bien. Una persona que trabajó contigo hace años, cuando todavía eras... Tú ya sabes quién eras. Julia apretó el marcador que tenía en la mano hasta casi quebrarlo. Habla claro, pero antes de que el culebro respondiera, un disparo retumbó justo afuera del aula. El impacto sacudió los vidrios. Los niños gritaron. Los sicarios levantaron sus armas. El culebro volteó hacia la puerta, tensándose como un resorte. Julia dio un paso adelante. ¿Qué está pasando? Un segundo disparo, un tercero. Y entonces, el sonido seco de botas corriendo por el pasillo. Uno de los sicarios se asomó por la rendija del marco y gritó: «Jefe, son los contras. Llegaron primero». El culebro lanzó un golpe a la pared. «Maldición. Nos encontraron». Los niños empezó a llorar más fuerte. Julia corrió hacia ellos, los reunió al fondo del salón y los hizo agacharse. «¡Todos al suelo! ¡No se muevan! Cierren los ojos y cúbranse los oídos», ordenó con una autoridad tan feroz que incluso los sicarios obedecieron instintivamente. Los disparos se acercaban. Los pasos eran cada vez más fuertes. Gritos, bocinas de camionetas afuera, vidrios reventando. La escuela entera se había convertido en un campo de guerra improvisado. El culebro se agachó junto a Julia. «No sé si alcanzaste a esconderlo, pero este lugar tiene más salidas que las que aparecen en los planos oficiales, ¿cierto?» Julia abrió los ojos con sorpresa. «¿Cómo sabes eso?» «Porque yo mismo ayudé a construir una hace años», respondió con una sonrisa amarga. «Cuando trabajábamos en... ¿ya sabes qué?». Julia tragó saliva. Sí, había un pasadizo. Uno que ella misma pidió cuando estaba infiltrada. Uno que nadie más conocía. O eso creyó. Los disparos ya estaban justo afuera de su puerta. Los contras gritaban órdenes. Un sicario del cártel Jalisco Nueva Generación cayó herido en el pasillo, arrastrándose y dejando un rastro de sangre. Otro intentó cubrirlo, pero una ráfaga lo tiró contra los casilleros. Julia se acercó al culebro. «Tenemos que sacar a los niños primero». El hombre la miró como si ella estuviera loca. «¿Te estás escuchando? Los contras están entrando. Van a borrar todo lo que se mueva». Julia lo tomó del chaleco y lo jaló con fuerza. «Son mis alumnos. No voy a dejarlos morir». El culebro apretó los dientes, dudando por primera vez. Las balas ya perforaban la puerta de madera. Finalmente, cedió. «Está bien. ¿Dónde está la salida?» Julia corrió al armario del fondo. Tiró de unas cajas. Golpeó una tabla escondida. Y una compuerta metálica quedó al descubierto. «Aquí», dijo. «Este túnel lleva al edificio viejo, el que clausuraron hace años. De ahí podemos salir por la colina detrás de la cancha». El culebro se quedó mirando la compuerta. Lo sabía. Claro que lo sabía. Julia reunió a los niños uno por uno. Los abrazó. Les dijo que confiaran en ella, que los iba a sacar. Pero antes de meterlos al túnel, el culebro se acercó a Julia y le susurró: «La persona que nos traicionó está aquí dentro, muy cerca. Y si quieres recuperar a tu hijo, vas a tener que dejar de ser maestra por un rato». Julia lo miró, y por primera vez, algo en ella se rompió por completo. Los contras reventaron la puerta. Las balas entraron como una lluvia brutal. Los niños gritaron. Julia gritó más fuerte: «¡Al túnel, ya!». Y así, mientras la escuela se convertía en un infierno, mientras el polvo llenaba el aire, mientras los pasillos ardían de caos y violencia, Julia volvió a ser sombra vieja. Y lo sería hasta encontrar a su hijo. Fuera quien fuera el traidor, tendría que enfrentarse a ella. El túnel era angosto, oscuro y húmedo.
Su olor a tierra guardada por décadas se mezclaba con el miedo de los niños y el eco lejano de los disparos que seguían retumbando en los pasillos de la escuela. Julia avanzaba adelante, con una linterna vieja que parpadeaba. El culebro iba atrás, cargando a un niño que no paraba de llorar. Los sicarios que quedaban abrían paso como podían, pero Julia ya no escuchaba nada. No escuchaba llantos, ni disparos, ni la respiración agitada de los hombres detrás de ella. Solo escuchaba una palabra: hijo, el hijo al que nunca vio crecer, el hijo que entregó a la guardia creyendo que así lo salvaría, el hijo que ahora estaba en manos de los contras, y posiblemente al borde del final. El túnel desembocaba bajo las gradas de la cancha vieja. Había una compuerta oxidada que daba al exterior. Julia empujó con fuerza y la luz del día entró como un golpe. Salieron uno por uno. Los niños corrieron hacia el edificio abandonado. El culebro dio instrucciones rápidas por su radio. 3 camionetas vienen hacia acá, advirtió uno de sus hombres. No sabemos si son aliados o contras. Julia apretó los dientes. Solo necesito llegar a donde tengan a mi hijo. El culebro la miró, serio. Antes de eso, tienes que saber quién nos vendió. Si no lo sabes ahora, te puede matar en el camino. Julia lo encaró. Dilo. El culebro la sostuvo por los hombros, bajó la voz y dijo: fue alguien de tu propio salón. Julia sintió como el frío le recorría la columna. Uno de mis alumnos. No, eso no tiene sentido. No, respondió él, lentamente. No un niño, un adulto, un maestro. Julia no respiró por un segundo. El culebro continuó. La información salió desde tu aula, desde tu computadora, desde tu red. Solo hay una persona más que entra ahí sin que nadie le pregunte nada. Julia cerró los ojos. Y entonces lo entendió. Como un golpe. Como un balazo directo al corazón. No, susurró. Él no, él jamás. Pero sí, la verdad era más cruel que cualquier bala. El maestro Luis, dijo el culebro, tu amigo, tu compañero, el que siempre cubría tus guardias, el que decía admirarte, ese mismo, entregó toda la información. Los contras le ofrecieron dinero, y él aceptó. Julia sintió que el mundo se le venía abajo. Un mareo la obligó a sostenerse de la pared. Su respiración se volvió un hilo frágil. ¿Dónde está ahora?, logró decir. El culebro señaló hacia la parte alta de la colina, donde el edificio abandonado ofrecía sombra entre las ruinas. Ahí. Lo tenemos rodeado desde hace 15 minutos. No quiso escapar. Dijo que quería hablar contigo, antes de que decidiera su suerte. Julia se quedó quieta, muy quieta, como si la tierra dejara de girar. Los niños se quedaron atrás, con los sicarios protegiéndolos. Julia empezó a caminar hacia el edificio. Cada paso se sentía como caminar sobre vidrio. El corazón le dolía, la cabeza le ardía, las manos le temblaban, pero su mirada estaba hecha de acero puro. El edificio abandonado era un esqueleto de concreto, ruido de palomas, pintura caída, ecos huecos que parecían llorar. Luis estaba sentado en una esquina, con las manos en la cabeza. Tenía la ropa llena de polvo y lágrimas secas en el rostro. Cuando vio a Julia, se puso de pie. «Julia», susurró, «yo no quería... no iba a hacerte daño». Ella no respondió. Solo lo miró, y el silencio dolió más que cualquier palabra. Yo necesitaba el dinero», continuó él, tartamudeando. «Ellos me presionaron, me ofrecieron una salida. Me dijeron que era solo información, que nadie saldría lastimado». Julia avanzó un paso. Luis retrocedió. «No sabía que era tu hijo», gritó desesperado. «Juro que no sabía que era tu hijo». Julia lo detuvo levantando una mano. Su voz salió fría, vacía, rota. «No es por él, es por los niños, Luis. Los pusiste en la línea de fuego. A ellos». Luis cayó de rodillas. «Julia, por favor,
Pero ella ya no lo escuchaba. Ya no era maestra. Ya no era infiltrada. Ya no era sombra vieja. Era una madre con el corazón partido. Y una madre herida toma decisiones que ningún guerrero se atreve a tomar. Se dio la vuelta sin siquiera tocarlo. Llévenselo, ordenó al culebro. No quiero verlo nunca más. Y que él cargue con lo que hizo. Luis gritó su nombre, suplicó, lloró. Pero Julia siguió caminando. No volteó atrás. El culebro se acercó mientras ella bajaba por la colina. ¿Lista?, preguntó, sabiendo la respuesta. Julia levantó la vista hacia el horizonte, donde el sol golpeaba seco las láminas de las casas viejas. Sus ojos estaban húmedos, sí, pero también llenos de fuego. No estoy lista, respondió. Pero voy. Dime dónde lo tienen. Vamos por mi hijo. El culebro asintió. Está bien, sombra vieja. Vamos a traerlo. Y así, entre polvo, balas y traiciones, Julia dejó atrás para siempre a la maestra humilde que todos creían conocer. Lo que venía ahora sería una guerra personal, una guerra de una madre contra un mundo entero. Y hasta que recuperara a su hijo, nadie la iba a detener.